Muy buenas tardes, sociedad. Buenas tardes, Mac. Buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando en este space. Gracias por la invitación. Me honra y me hace feliz que tengamos oportunidad de discutir estos temas. Me siento en casa. Si son un grupo de ciudadanos que tiene ganas de hacer suceder la democracia, porque la democracia es algo que sucede, pues entonces estamos leyendo la misma página, me siento como en casa, estoy muy honrado de la invitación y estoy a sus órdenes para platicar de los temas que ustedes vayan sugiriendo. Rápidamente, para quienes no me siguen o no saben o no tienen referencias, Don Vix es un personaje creado ex profeso para enderezar un discurso antipopulista. Nace en 2006, previo a la elección de Felipe Calderón. En aquel tiempo no había redes sociales, la discusión política en México se realizaba en Internet a través de blogs y foros de discusión. La blogósfera estaba increíblemente cargada hacia el lado de Andrés López. A mí me parecía que eso no estaba bien. López ya no me era muy simpático, no me caía tan mal como me cae ahora, pero no me era simpático. Y aún así, el problema que yo veía no era tanto él, sino el desequilibrio. No me parecía sano que la discusión en Internet estuviera tan a favor de López. Fui encontrando a otros usuarios, a otros internautas, formamos grupos. En algo habremos podido influir, sobre todo después de la elección, para dar perspectiva en Internet. Hacia 2009 el discurso de este personaje se amplía, ya no solo es contra López, es contra cualquier caudillo. Incluyo en la crítica a Felipe Calderón, que me pareció un presidente con un balance positivo, pero en ese momento ya me parecía un muy mal panista, me pareció un tipo que abusó del PAN, y bueno, lo incluyo en mi crítica. Para 2012 el discurso de este personaje se amplía un poco más. Ya no solo hablo en contra de los caudillos, ya también empiezo a hablar a favor de lo que me parece correcto, útil y oportuno. Empiezo a hablar a favor del individuo, del ciudadano, de las instituciones, del trabajo proactivo, y obviamente sigo quejándome del colectivismo, del populismo, de la ignorancia, de la estupidez, de la bulia cívica. ¿En qué que alimenta al personaje que se conoce como Don Vix? Bueno, yo creo en la democracia, busco defenderla, no como algo que tenemos en un escaparate, ay, mira qué bonita mi democracia, sino como lo que es algo que se vive, algo que se ejerce. ¿Cómo me parece que eso se debe de vivir? Bueno, pues practicando todas las dimensiones cívicas del individuo. A mí me parece que una de las taras más importantes del mexicano promedio en temas cívicos es que constriñe su ser cívico nada más al rol de elector, y eso lo ha encasillado y le está generando unos vicios políticos, electorales, democráticos espantosos, aberrantes, que en gran medida es lo que nos tiene en esta coyuntura tan mala. A mí me parece importante, a partir de hace algún tiempo y de aquí para adelante, hablar en contra de los mitos de la democracia, ser incómodo para la gran mayoría de los ciudadanos, es la vocación de este personaje. Para caer bien, pues está la persona detrás del personaje, ¿no? Y eso a veces, la realidad es que en Twitter, pues para eso creas un personaje, para hacer las cosas que no puede hacer la persona. Entonces, pues aquí se trata de ser incómodo, de ser jodón, de estar fastidiando, porque creo que los cambios cívicos suceden en tres momentos. El cambio cívico es un llamado que sucede en tres pasos. Primero, tienes que provocar, tienes que ser incómodo. ¿Para qué? Para llamar la atención de alguien sobre un tema determinado. Ser molesto, tienes que ser provocativo, tienes que provocar incomodidad. Si no hay angustia, decía Lacan, no hay acciones. Y aquí necesitamos acciones porque la democracia es algo que se vive. Después, el segundo momento de ese llamado consiste en revocar.
a esa persona a la que has incomodado, la tienes que llevar ante el concepto que él tiene erróneo y revocarlo. Decirle, mira, esto que has estado creyendo todo el tiempo está mal, y está mal por A, B y C. Una vez que has hecho eso, ya estás listo para el tercer paso del llamado, que es el convocar. Primero provocas, después revocas y al final convocas. Le dices a la gente, bueno, ya te incomodé lo suficiente como para interesarte en este tema. Ya te expliqué, te demostré, te puse a reflexionar sobre algo que creías y que dabas por hecho y te has dado cuenta que no es, al menos no es como lo entendías. Entonces ahora sí estás listo para que nos sentemos a platicar tú y yo sobre otras bases. Ya podemos hablar sobre una mesa limpia. El diálogo entre individuos, entre ciudadanos, se tiene que dar sobre un espacio blanco, limpio, plano. ¿Por qué? Porque vamos a poner muchas cosas de por sí en esa discusión. Si no limpiamos la mesa antes, se nos van a contaminar las cosas y muy probablemente no lleguemos a nada. En eso está, en estos momentos, el personaje de Don Vix. Yo había pensado que lo iba a mantener nada más en Twitter porque me gusta mucho Twitter, el formato de Twitter me parece súper, súper idóneo para intercambiar ideas, para ser molesto, para revocar, para convocar, pero claramente no alcanza. Entonces se acercó a mí gente maravillosa que forma parte del staff de donvix.com. Hemos levantado un sitio, hemos enderezado un canal en YouTube y participamos, y digo participamos porque hay un grupo detrás de este esfuerzo, en eventos, en sucesos, porque para mí esto es un suceso, como la charla contigo, Sociedad, Mac, con la gente que nos escucha, y pues estoy más que a sus órdenes para que empecemos a atacar los temas que a ustedes más les interese. Sí, Sociedad, mira, primero vamos a hablar de la visión y después de qué considero que podemos hacer. La visión que yo tengo es que estamos en un pantano cívico en el que nos metimos solitos. México no tendría por qué estar en esta coyuntura de mierda. México ya había conseguido, a través de una sociedad enfocada y movilizada, craquear el sistema político monolítico de partido de Estado que tuvimos hasta mediados de los 80s, y ya había conseguido dar a luz instituciones maravillosas como lo que ahora es el INE, había conseguido librar el abismo espantoso en el que estuvimos bordeando en 1994, 1995, cuando los grupos de poder no lograron ponerse de acuerdo y se agarraron a balazos. Mataron a un candidato a presidente y después mataron al que sería el coordinador legislativo del gobierno, el operador legislativo del régimen. En la siguiente legislatura también a él lo mataron en la calle a la luz del día. Bueno, México soportó eso. La sociedad mexicana de esa época era una sociedad mucho más movilizada, mucho más enfocada, mucho menos preocupada por tonterías como la de hoy. Y bueno, pues México, insisto, ya había pasado lo más difícil, ¿no? Ya nada más tenía que hacer la cortita y al pie. Tristemente no lo hizo y ahora estamos pues donde estamos. ¿Qué me parece que estamos sufriendo en este momento? Estamos sufriendo de una consecuencia lógica de tener una sociedad primero dispersa. Esto es, que no sabe concentrarse, brinca de un tema a otro, de un distractor a otro, de un temblor a otro y no de los divertidos. Y siempre está con esa cosquillita de, ay, en la madre, es que hay nanita, es que qué va a pasar, es que sálvenme. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es que mayoritariamente la sociedad mexicana se encuentra en un estado disperso, no se sabe concentrar. Después tenemos una sociedad que no sabe mantener la tensión cívica, tensión, no atención, sino tensión. Como cuando estás haciendo ejercicio y estás levantando pesas, necesitas mantener la tensión para lograr romper las fibras musculares, que venga un crecimiento. Si cuando estás en el gimnasio no eres capaz de mantener esa tensión, nunca vas a tener resultados. En términos cívicos sucede lo mismo.
Si hoy le aprietas al partido X, porque te cae mal, porque el color, tu horóscopo dice que ese color no va contigo, alguna mamá así, pero al mismo tiempo consientes lo mismito en el partido de al lado, nada más por el color o porque tiene algún referente que te es grato, entonces no estás manteniendo la atención cívica. ¿Qué sucede cuando no mantienes la atención? Pues la fuerza se te fuga y no logras un resultado. Eso me parece que nos está pasando. Ahora, ¿es la generalidad? No, pero sí la mayoría. Hay islas de ciudadanos, los leo todos los días, que están enfocados, pero ojo, entre ese segmento de ciudadanos enfocados hay dos tipos. Uno, los que están enfocados y que llevan la cosa con calma, serena, y los que están enfocados pero tienen mucha prisa. ¿Qué pasa con esos ciudadanos que sí están enfocados, que sí están poniendo atención donde se debe, pero que tienen mucha prisa? Se quieren saltar pasos en el hacer cívico. Les urge encontrar rápido, por ejemplo, alguien por quien votar. Esa prisa los hace poner la carreta delante de los bueyes y las cosas no funcionan así. Es un poco como el chiste aquel de Polo Polo, del tipo que quería seducir a una mujer y que le iba a hacer pláticas sobre un caballo verde y a la mera hora se le olvidó toda la construcción y brincó de decirle qué bonito caballo verde a cómo ves si cogemos. Eso es lo que está pasando con la sociedad mexicana hoy. Se está saltando todos los pasos de en medio. Sabe, porque no es intuición, sabe que el final del proceso es terminar votando por alguien que no sea un inútil criminal como López. Eso está muy bien. Vaya, eso tendríamos que entenderlo fácilmente todos. El problema es que gran parte de los mexicanos enfocados tienen tanta prisa, no logran lidiar con la incertidumbre en forma sana, que hoy mismo ya están pensando en la siguiente elección. Y no están pensando en la forma correcta, están pensando únicamente en perfiles. Oye, entonces, ¿cómo vamos a hacerle para saber si votamos por Anaya o por alguien mal? Pues de veras, de todo corazón y con absoluto respeto, no mames. Tienen que suceder muchísimas cosas más antes de que empecemos a platicar de perfiles. Entonces, esos ciudadanos que están enfocados pero que tienen prisa, tienen que bajarle dos rayitas al nervio. O sea, relájense un madral, nos falta mucho. Y si nos ganan los nervios, terminamos pues tronándonos los dedos, nada más en forma contemplativa, y nos va a llegar pues a lo mejor marzo o abril de 2024, y entonces sí, todos vamos a ser súper sagaces y vamos a decir, ¿sabes qué? Es que ahorita ya no hay tiempo de otra cosa, hay que ponernos de acuerdo por quién votar. Y mira, hay una app que te dice por quién tienes que votar. Bueno, esa forma degradada de concebir al ciudadano a mí me parece infinitamente chocante y no va conmigo. Tenemos dentro de este diagnóstico y esta visión que me permites que les comparta, tenemos que aprender a ser ciudadanos, y ser ciudadano, uno de las exigencias que tiene es la de ser valiente. O sea, que no te tiemblen las nalgas a las primeras, por amor de Dios. Necesitas mantenerte firme. O sea, estamos ante un reto enorme, sí. Nos están queriendo socavar las instituciones, sí. Nos están destruyendo los símbolos que nos dan unidad, sí, también. Eso no es suficiente motivo para que salgamos corriendo a buscar un salvador. Tenemos que hacer un montón de trabajo cívico. ¿Qué vamos, a mi juicio, a empezar a hacer si queremos en verdad, o sea, si queremos en verdad trascender a este cagadero? Tenemos que empezar primero, en términos muy amplios, a hablarnos en forma honesta, no simplona, que ese es otro de los grandes vicios o taras cívicas que tiene el mexicano de a pie. Suele sobresimplificar las cosas. Le da pereza, no le enseñaron de chavito a lidiar con las cosas complejas, sigue queriendo explicarse el mundo en una manera lineal, izquierda, centro, derecha, y cualquier cosa tiene que entrar ahí a huevo, y si no entra, pues es cosa del diablo, o a lo mejor tú tampoco sabes, o si sabes no me quieres decir, ¿ok? Tenemos que trascender esa simpleza. Dentro de los discursos más perniciosos que yo encuentro en redes sociales día a día,
está precisamente el que quiere encuadrar la discusión en derecha e izquierda. Eso estaba bien hace 200 años. Hace 100 ya, como que ya, híjole, el mundo empezaba a tener unos brotes de complejidad que ya no lo hacían muy útil, pero ándele pues, cabrón. Al final de la Revolución Mexicana todavía izquierda y derecha. Oye, y a finales de los 80, pues ya no tenía mucho sentido, ¿eh? A finales de los 80 el comunismo se da por vencido y se derrumba en el mundo. Entonces, pues ese modelo bipolar, cuando se pierde uno de los polos, pues ya valió madre todo el modelo, ¿no? Había que abandonarlo, insisto, hace más de 30 años. Otro de los discursos perniciosos que yo identifico es el que, cuando se trata de abordar el trabajo cívico, pretende separar cosas ideales de cosas reales. Primero, se necesita tener dos pelotas para venir a decir a la gente lo que es real. Envidio a la gente que cree saber lo que es real, de verdad. Vamos a suponer que ellos saben lo que es real. Bien, no puedes aún así encuadrar la discusión cívica entre ideal y real. Muchas veces viene alguien y nos dice, no mames, es que agarra la onda, esto es México. O sea, nunca vamos a tener eso, hay que ser realistas. Esa es una forma terrible de madrear el discurso público. La discusión en México y en cualquier país que de veras quiera trascender a la ola populista espantosa que está barriendo en el mundo, tiene que encuadrar su discurso en el modelo útil-inútil. Eso es lo que nos debe de importar, sociedad, gente que nos acompaña en esta oportunidad. Necesitamos decidir si lo que quiero hacer, si lo que estoy haciendo es útil o no es útil. Olvídate si al güey de al lado le parece ideal o real. Más aún, olvídate si al tipo de más allá le parece que esas son ideas de derecha o de izquierda. Esos modelos son torpes, son simplones, esos no sirven. Para mí la discusión cívica y las acciones que deberemos de tomar se dividen en útiles e inútiles. Fuera de eso, lo demás a mí me vale muchísima madre y pues invito a la gente que nos esté escuchando a que lo considere. Si nos vamos a mantener en izquierda, derecha, ideal, real, en lugar de atender lo útil y lo inútil, pues sí nos vamos a estar perdiendo un poquito el tiempo, ¿eh? Y cuidado con eso. Por supuesto, creo que lo hemos platicado varias veces, sociedad, es no estar buscando a ese tlatoani, a ese candidato ideal, cuando nosotros como sociedad no sabemos qué clase de país queremos y si antes no definimos hacia dónde queremos ir, pues nos vamos a volver a conformar con el tlatoani que nos diga lo que queremos que nos diga y cuando llega, pues hace lo que se le da la gana, ¿no? Y no tenemos esa crítica porque al final no, nos brincamos el proceso, como dice Don Vix, ¿no? Y el proceso es el importante. Yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo y empieza por la parte ciudadana, ¿no, Don Vix? O sea, el aprender a ser ciudadano. Sí, por supuesto. Todo empieza y todo termina, Mac, en el individuo. Va a haber gente que te va a platicar de construcciones complejas y surrealistas y barrocas. Y es que, mire, en realidad las cosas suceden así. No, 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 no. El modelo es sencillo, todo inicia y todo termina en el individuo. Porque estamos hablando de una democracia. México es una democracia. Todavía lo es. Y si la queremos mantener así, tenemos que ser capaces de mantenernos aprendiendo a ser ciudadanos. ¿Cómo aprender a ser ciudadanos cuando ya traemos 20, 30, 40, 50, 60 años encima? No está fácil, eso es lo primero que hay que admitir, pero no es imposible. Tampoco es algo que nos vaya, que no son los 12 trabajos de Hércules, carajo. Nada más que sí necesita enfoque y esfuerzo, disciplina. ¿Cómo podemos empezar a formarnos como ciudadanos cuando pues ya se nos pasó la etapa idónea para eso, ¿no? Antes de los 12 años, el ser humano está dispuesto y es una esponjita y es capaz de aprender prácticamente lo que sea.
San Ignacio de Loyola decía, traedme a vuestros hijos antes de los 12 años y serán siervos de Dios. Los esenios, por ejemplo, y otras agrupaciones de ese corte, tomaban bajo su cuidado a huérfanos, siempre y cuando tuvieran menos de 12 años, porque, vaya, todavía les podían enseñar las cosas importantes, ¿no? Les podían dar todavía las bases. Después de los 12 años, ya empieza a costar mucho trabajo hacerle entender a las personas. Y bueno, pues estamos hablando de gente que no solo ya tiene mucho más de 12 años, sino que además esos años que tiene los lleva practicando una democracia ahí medio chuequita, medio mal hecha, como mal entendida, pues esas personas ya desarrollaron, perdón, ciertos vicios contra los que tenemos que trabajar. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Está fácil? No, no está fácil. ¿Cómo podemos empezar? Primero es lo primero. Tenemos que admitir que en términos de democracia, el individuo es el protagonista. Necesitamos que muchos mexicanos entiendan que en este proceso que estamos viviendo hoy, y como lo vivimos antes de López, y como lo viviremos después de López, no hay más protagonista que uno mismo. Los protagonistas no son los partidos. El protagonista no es el presidente de la República. El protagonista no son los candidatos. El protagonista no es el INE. El único protagonista es cada uno de los ciudadanos. Uno puede decir, oye, güey, pues entonces está padre, ¿no? O sea, imagínate, te están dando el rol protagónico, debería de ser fácil asumirlo. No, es bien difícil. A la gente le preocupa mucho asumir una responsabilidad. Y ser el protagonista de la democracia, puta madre, pues sí, es una responsabilidad grande, pero tenemos que ser capaces de admitirla, de abrazarla. No se trata de tolerarla, no se trata de aprender a convivir con ella, no, no, se trata de abrazar ese rol protagónico y ser capaces de ejercerlo. ¿Cuándo? Todo el día, todos los días. Esto es un trabajo, insisto, de tensión cívica que debe de ser mantenido. Una vez, perdóname, No, no, te escucho, te escucho. una vez que seamos capaces de entender, de asumir, de abrazar ese rol protagónico en la democracia, vamos a estar más listos para empezar a abrir los ojos. Decía una maestra mía muy querida, el que no sabe es como el que no ve, y el que no ve no se entera. Entonces, hasta que no seamos capaces de comprender nuestro rol protagónico en todo este desmadre, no vamos a ser capaces de abrir los ojos y de empezar a comprender. Este es un cambio de paradigma. Muchos mexicanos creen, de verdad, que la democracia es algo que sucede en la elección, solo ahí, en un momento bien preciso, en un acto sacramental, donde cruzamos una boleta, la depositamos en medio de una fiesta cívica, porque las elecciones en México, hay que decirlo, son fiestas cívicas, salvo ciertos ejercicios ahí tercermundistas que luego suceden, pero en lo general son una fiesta cívica. Y muchos mexicanos creen que eso es la democracia, votar. No, pues no, estamos perdidos, señores. Imposible ser el protagonista en la jornada electoral. Ahí sí los protagonistas deberían de ser las ideas y terminan siendo los candidatos, pero el protagonista en el proceso previo y posterior a la elección es el ciudadano. Cuando lo comprendamos y lo asumamos, se nos va a revelar un horizonte bien amplio. Vamos a tener ya, vamos a quitar esa especie de velo o esa cortina de papel, la vamos a rasgar y vamos a poder ver claramente el panorama. Una vez que hayamos hecho eso, entonces ya podemos ir planteando acciones muy, pero muy concretas. ¿Cuáles se me ocurren a mí? Y subrayo, son las que se me ocurren a mí. Yo vivo en Querétaro, tengo más de 40 años, si mañana no voy a chambear no pasa nada, el lunes sí tendría yo que ir, pero mañana no tengo un pedo si dejo de ir a chambear. Entonces, lo que quiero decir es que tengo una circunstancia mía.
Y como decía Ortega y Gasset, el hombre es su contexto. Entonces, que nadie piense que yo vengo aquí a decir lo que hay que hacer. Eso es lo que yo hago y se me ocurre que quizá, con ciertas adecuaciones, pudiera suceder para varios, o para muchos, o para algunos. ¿Qué se me ocurre a mí? Lo primero y más importante, crear un discurso propio y original. ¿Qué es un discurso? Es lo que nos decimos a nosotros mismos y con los demás. Ese es el discurso. ¿En qué creo? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué jamás haría? ¿Qué podría yo hacer si? Ese es el discurso propio y original. Propio porque tiene que nacer, obviamente, de mis circunstancias. Y original porque no se vale decir, ah, mira, aquel fulano, igual que yo, nació bajo el signo de Libra. Entonces sus ideas deben de ser las mismas que... No, 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 no. Original. Original es que aquí mismo lo vamos a crear y además va a dar origen a otras cosas. Si yo voy y tomo el discurso de alguien más queriéndomelo apropiar, así solito, sin más, entonces no es un discurso original, no va a dar origen a otras cosas, va a ser consecuencia de otra. Y eso a lo mejor más o menos sirve. Pero hoy en esta circunstancia, lo que necesitamos es un discurso original en cada uno. En ese discurso, una de las partes fundamentales, sociedad, gente que nos escucha, es decir lo que sí se quiere. Esto es bien fácil decir lo que no queremos, lo que está mal, lo que nos choca. De hecho, buena parte de la discusión pública en redes sociales en México está capturada por ese polo del discurso. No quiero, no me vacunaron, no hay empleo, no hay seguridad. Ok, ok, está bien. Esa es una parte del discurso. Pero tenemos que ser capaces de desarrollar la otra mitad, que sí quiero. ¿Por qué? Porque a ti y a mí, sociedad, gente que nos escucha, nos puede parecer aberrante y horrible lo mismo, pero no se pueden construir cosas en negativo. Esa mesa amplia, blanca, planita, hermosa, donde vamos a llegar los ciudadanos a discutir lo que queremos como país, no puede ser invadida o no le podemos meter ruido con puros nos. Se nos va a vencer la mesa, se nos va a pandear, se nos va a ir al suelo. Si tú y yo ya tenemos tan claros los nos, ahora lo que tenemos que desarrollar son los sís, que si quiero, que si busco, que si aprecio. Las asociaciones entre seres humanos parten de objetivos comunes y los objetivos comunes siempre son en positivo, no pueden ser en negativo. Cuando tú empiezas a salir con una persona o cuando tú buscas un socio para una empresa, no partes de negativos. No vas con la persona y le dices, oye, no quiero estar solo. No, pues no mames, güey, van a salir corriendo. O sea, este pendejo me quiere para no estar solo. ¿Sabes cuándo le voy a hacer caso? Jamás. Entonces tú tienes que llegar a construir. Oye, yo sí quiero A, B y C. Ah, fíjate, yo también. Ah, pues ¿cómo ves? Si me das la manita y nos vamos caminando por ahí a ver qué pasa. Me late. Entonces, para que logremos ese gran acuerdo entre suficientes mexicanos para empezar a construir el país que queremos, tenemos que hablarnos en positivo, que sí queremos. En tanto no lo hagamos, no vamos a avanzar mucho. Finalmente, eh, en estas cosas que a mí se me ocurren que pueden empezar a suceder, está el tema de los referentes. Todos los días leo y escucho que me dicen, güey, o sea, es que no hay quien, no hay quien que, es que no hay quien este, nos lidere. Puta, pues no mames, si no has dicho para dónde quieres ir, cualquier camino es bueno para ti, en principio. Y pues no hay un cabrón que te vaya a liderear siendo que eres alguien que no tiene un rumbo. Tú vas a tener un líder y vas a ser capaz de identificar a un líder cuando seas capaz de decirte honestamente para dónde quieres ir.
El que no tiene rumbo, pues ni siquiera necesita líder. Hasta el aire le sirve. Entonces, para todas esas personas que vienen y dicen, oye, es que no hay por quién votar, pues es que no seas cabrón, no es momento de empezar a votar. Ahorita tenemos que hacer otras cosas y lo primero es que tú sepas verbalizar, expresar, comunicar hacia dónde quieres ir, para entonces empezar a construir coincidencias, definir hacia dónde vamos y entonces sí, se va a dibujar clarito el perfil que se necesita para convocar a suficientes personas en ese camino. Es entonces cuando vas a poder identificar al líder. Mientras no lo hagas, pues por supuesto que no va a haber un líder. ¿Y cuáles van a ser las ofertas preelectorales? Ofertas caudillistas, ofertas simplonas. Un ejemplo clarísimo es el señor Ricardo Anaya, un güey que perdió por paliza, que no emociona ni a sus tías, un tipo que no convoca ni una jugada de dominó, pero ese güey ya está listo para volver a competir. Y hay gente aterradoramente extraviada que también ya está lista. ¿Sabes qué? Entonces es que es con Anaya. ¿Quién dice, güey? No, pues es que es el único. Será el único que tú ves. Nada más que te aviso que pues, el señor ya aprobó y yo no tengo motivos para creer que lo va a hacer mejor la próxima vez. Entonces, sí habría mejor que empezar a voltear hacia otros lados. Pero obviamente, si volteas para otros lados con los ojos cerrados, pues vas a seguir viendo oscuro. Primero necesitamos abrirlos y después vamos a empezar a ver a los referentes y cuando eso suceda, sociedad, vamos a ver que suceden cosas maravillosas en forma casi mágica, subrayo, casi mágica en este país. No, Gracias, adelante. Marcela. Perdón, efectivamente, varias cosas de lo que nos comentas, si me permite sociedad, si me permite Mac. Dale, Sí, dale. efectivamente, hay una gran cantidad de personas, el mexicano común, el ser humano común incluso, no está preparado para poder identificar claramente lo que sí quiere. Y si lo extendemos a las demás dimensiones del ser humano, pues las cosas se complican. Aquí la buena noticia es que no necesitamos ser todos, incluso no necesitamos ser una mayoría. La gente que sea muy sensible y políticamente correcta puede dejar de escuchar en este momento porque voy a decir cosas muy duras, o al menos a mucha gente le parece muy dura y luego dicen que soy feyote y es pinche don bis. Ok, entonces están advertidos. No necesitamos lograr esa claridad en una mayoría de mexicanos. Nada más necesitamos una masa crítica que en este momento no tengo una cantidad, pero a lo mejor es uno de cada 100 o en un momento de mucha suerte uno de cada 1000. Las masas son como agua represada. Es cosa de dirigirla hacia donde quieres, de contenerla, de contenerla, de contenerla, y en el momento idóneo la liberas. Y el agua cuesta abajo, lo hemos visto tristemente en estos días, arrasa con todo. No hay que se le resista. Entonces, esas personas que tengan claridad y que sean capaces de decirse las cosas, van a ser la madre que encauce a ese líquido, van a ser la compuerta que la contenga, van a ser el mecanismo que cierre y abra la compuerta. Entonces, que nadie crea que yo estoy proponiendo que todos los mexicanos un día veamos la claridad y nos tomemos de las manos y cantemos Imagina de John Lennon. No. Yo lo que pretendo es alcanzar una masa crítica de mexicanos capaces de ver y de entender y de hacer por sí mismos para asociarnos. Hay una cosa muy curiosa. La gente que piensa y hace por sí misma identifica muy fácilmente a otras personas que están haciendo lo mismo. Nadie necesita llevar un cartel o una pancarta, ni repartir volantes. Oye, ¿qué crees? Yo ya ando en esto, ¿jalas? No. Eso sucede para las masas y será en un tercer o cuarto momento. En un primer momento tienes que pensar y hacer por ti mismo. Y es bien curioso porque cuando lo haces es como pertenecer a una fraternidad.
de inmediato empiezas a identificar con gran claridad a personas que están en lo mismo. Y entonces te comunicas con ellas y es como muy natural, como muy automática la colaboración, la asociación. A mí me pasa aquí, si no todos los días, sí todas las semanas. Uno de los grandes derivados de este personaje es que me ha permitido conocer personas maravillosas. Gente que era mi ídolo hace 25 años ya, como Macario Schettino, gente con la que disfruto mucho platicar, que ayer reconocí por primera vez en persona, como Pablo Magluf, y son personas que nadie nos presentó y nadie nos dijo, oye, mira, fulanito, sutanito, anda en lo mismo que tú. No, 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 no necesitamos ese tipo de trámites. Quien piensa y hace por sí mismo identifica a sus iguales y se asocia. Mi propuesta es extender ese modelo. Es lo que hago todos los perros días en Twitter. A mí vienen y me preguntan por lo menos 3 o 4 veces por semana, oye, entonces, ¿tú qué propones? Y lo que yo siempre propongo es que cada quien piense y haga por sí mismo sin esperar propuestas de otros. La gente generalmente se me pone nerviosa. La inmensa mayoría se lo toma mal, cree que soy mamón, cree que ni yo sé lo que ando diciendo, pero nomás ando soplando corneta. Pero afortunadamente, en ese trabajo discernido en las redes sociales, después de mover mucho, mucho, mucho el chunche ese para cerner, te vas quedando con uno de cada 100 que entendió perfectamente cuando le dijiste pensar y hacer por sí mismo. Yo con esos me quedo. Es con los que me asocio. Es a los que invito a conspirar. Yo vivo en Querétaro. Dato biográfico para la gente que está en este space. Yo no soy de Querétaro, yo no nací en Querétaro. Yo nací en otra ciudad que no me gusta, más o menos aquí cercana, también en el Bajío. Pero me asumo queretano porque es una ciudad que está llena de referencias que para mí son muy valiosas. Una de ellas, la conspiración. Las ideas que dan origen a la independencia de México surgen en esta ciudad. Y ese es un rol que a mí me parece maravilloso. Atreverse a pensar ya cuesta, ya requiere valor. Atreverse a comunicar esos pensamientos que van en contra de las masas a alguien más requiere 10 veces más valor. Me gusta hacer eso. Lo hago todos los días cuando puedo. Quien crea que puede meterse en esa dinámica, sea bienvenido y nos vamos a poner muy de acuerdo. Entonces, no necesitamos ser una mayoría, no necesitamos mucho menos ser todos, necesitamos ser suficientes, ponernos de acuerdo y entonces construir ese canal para represar a las masas, para acomodarlas donde deben de ser acomodadas. Así ha sido desde el inicio del ser humano y así va a ser hasta que la raza humana sea barrida otra vez de este planeta. Entonces no tenemos que ir contra ello, lo tenemos que asumir y tenemos que trabajar con ello en mente. Lo comento precisamente ante la opinión de mi querida Marcela, una persona cuya opinión la tengo en altísima estima y que sí no quiero que se piense que estoy en un plan así como que muy ideal y muy optimista de todos podemos. No, no, el primero que sabe que todos podemos soy yo, que no todos podemos soy yo. Entonces, pues que quede y que se asiente en el acta, sociedad. Pues no mucho, la verdad es que no me parece que tengamos que ponernos en riesgo ya estamos, quien apenas lo esté descubriendo pues ya va tarde, más bien tenemos que reconocer que estamos en riesgo. En el reconocimiento del riesgo es donde viene la acción, volvemos a Lacan, en la angustia es donde está la acción, entonces más bien habría que reconocer que estamos en riesgo, no ponernos en riesgo porque suponiendo que pudiéramos elegir, sería ridículo elegirlo, más bien hay que reconocer que estamos en riesgo. Y sí, ciertamente, pues hay que pues ponernos a trabajar. A mí me llama mucho la atención la gente que cree que tienes que elegir entre opinar en redes sociales y trabajar en el mundo real. Las redes sociales son reales y se puede perfectamente opinar en ellas y al mismo tiempo estar trabajando. A mí me llama mucho la atención que hay muchas personas que creen que tienes que elegir entre ambas. Ya alguna ocasión logré entender cómo le funciona la cabeza a esas personas
una de ellas me decía, es que aquí no veo que hagas algo. Pues es que, ¿qué tendrías que ver? No, pues es que digas aquí lo que estás haciendo fuera. Y como para qué madres, ¿no? Precisamente para eso crea uno un personaje, ¿no? Se trata de eh, dividirse para hacer en el ambiente A lo que corresponde y en el ambiente B lo que corresponde sin andar cargando otros pesos. Pero sí, tenemos que trabajar, por supuesto, tenemos que hacerlo ya y pues el tiempo se nos acaba, sociedad. Ojalá tengamos mucha más gente dispuesta a entrarle a la cosa cívica, porque ese es el primer déficit que tenemos. Tenemos un déficit gravísimo de personas que estén dispuestas a hacerse cargo de la cosa pública. La gran mayoría lo ve muy ajeno y por eso esa bulia cívica, esa distancia entre la gran mayoría de las personas y las decisiones políticas. En la medida en que seamos capaces de acercarnos a ella, pues vamos a tener una masa crítica de ciudadanos mucho más relevante. Tendríamos que hacer un abordaje menos simplón. En principio, la única apatía que me preocupa y que me ocupa es la mía. Quien para trabajar necesite que los demás no sean apáticos, híjole, va a ser un niño triste esta Navidad y todas las Navidades. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para este abordaje es entender que todo empieza y todo termina en el individuo, y la primera y fundamental apatía, y prácticamente la única que debería de importarte, es la propia. Segundo, sí, hasta que no alcancemos una masa crítica de ciudadanos jalando para el mismo lado, esto no va a cambiar. Perfecto. Pero también tenemos que entender, en mi experiencia, que no se puede convencer a las personas. El convencimiento es una forma bastarda de asociación, es una colonización de al otro. Es convencer. A mí no me interesa vencer al de al lado, créanme. Convencerme a mí mismo todos los pinches días tengo. Entonces, vaya, en mi experiencia y con los maestros que tengo, porque yo todavía, benditos a Dios, tengo maestros, y los veo casi cada semana, y ellos, vaya, lo ven igual que yo, entonces no ando tan perdido. Lo más que puede hacer un individuo por el otro es incomodarlo y señalarle el camino. Y decirle, oye, pues, no sé, ¿no tienes la sospecha de que estás dejando la vacinica muy lejos? Y entonces que se percate de algo. ¿De qué? Pues de lo que le alcance. Cada quien entiende diferentes cosas y eso no es bonito, pero está bien. Entonces, pues empezar o querer empezar el trabajo a partir de, oye, pero necesito que tú y el de allá adelante, no mamen, no va a funcionar. No funciona, de hecho. El grave problema de México hoy, en la esencia, en la raíz misma de este cagadero, es ese subsidio intelectual, ese subsidio programático que muchas personas sufren. Hay muchas personas que no pueden dar un paso si no tienen la validación o peor tantito la instrucción de alguien más. Y tristemente, en su espejo, tenemos algunos mexicanos que de veras creen que pueden tomar ese rol de decirle a las personas, no, a ver, espérate, vamos a A, luego a B y luego a C. Yo lo veo todos los días en redes sociales. La gente que pide propuestas así, en abstracto, y que es la que peor se pone cuando le dices, pues mi propuesta es que tú pienses y tú hagas por tu cuenta, en realidad no está pidiendo propuestas, lo que está pidiendo son instrucciones. Y junto a las instrucciones, lo que espera de ti son promesas. Mira, si A más B, entonces C. Dale. Y mucha gente se acomoda, pero de verdad, con total convicción, en esa poltrona intelectual. Ah, no, a mí me dijo fulano que era A más B y entonces C. Vámonos macizo
Y si al final del día resulta que ni era A o que no era B, o que sí eran esos dos, pero la suma no dio C, ya no fue mi problema, fue de fulano. Eso es algo que tenemos que abandonar. Ahora, ¿cómo combatir la apatía sin colonizar al otro, sin ir a querer convencerlo? Pues lo que tenemos que hacer es eso, es incomodar. El que está para entender no necesita mucho. El que no va a entender, puta madre, puedes dar maromas enfrente de él y le va a seguir pasando de noche. Va a ser como Homero Simpson. Ay, no estoy entendiendo nada. ¿Qué camisa tan blanca? Hagas lo que hagas. Entonces, ¿por qué hacerlo? Lo que se necesita, insisto, es una asociación de gente capaz. Y esa te entiende y te cacha las cosas bien pronto. Insisto, cada quien en su circunstancia. Lo que tú plantees, bendito sea Dios, la gente que te escuche lo va a cachar de una manera determinada y en la diversidad está Dios. Las mezclas enriquecen. Una mezcla nos da algo nuevo donde antes había nada más dos cosas, o al menos dos cosas. Las mezclas crean. Entonces está bien dar ese espacio al otro. A ver, güey, yo lo que estoy viendo es A, B y C. Y lo puedes decir en un muy mal tono. Por lo menos en mi caso así es. Porque se busca provocar. Tienes que incomodar, tienes que angustiar. Si llegas como hermana de la caridad, oye amigo, yo creo que estás enfocando mal mis nalgas. De eso no se trata. Tienes que ser incómodo. Tienes que ser capaz de lidiar con eso. Yo puedo hacer eso. No me molesta. A mí me encanta, pero me encanta y me fascina el final de la película del Caballero de la Noche precisamente por eso, porque se trata de un individuo haciendo lo necesario. No es un héroe, no necesitamos superhéroes, necesitamos antihéroes, gente capaz de hacer lo necesario sin andar queriendo inventar cosas. Oye, ¿te vas a echar la culpa por A y por B? Sí, porque puedo hacer eso. Yo puedo con eso. No es que me toque, ni es que yo vaya a tratar de hacer mil maromas a ver cómo lo consigo. No, 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 esas son tonterías. No, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. ¿Y dónde está el amor o el desprendimiento, la generosidad necesaria para eso? Para mí está en la ciudad. Yo insisto mucho en trabajar en lo local, porque es el espacio donde realmente vivimos. Nadie vive en lo nacional. Quien crea que vive en México, le falta pensar más. México es una construcción, es una noción que tiene utilidad y que puede estar bañada de ciertas alegorías muy interesantes, pero en realidad yo no vivo en México, yo vivo en Querétaro, en la ciudad. En ese ambiente puedo influir, ese ambiente es el que conozco, es ahí donde me puedo medir con mi entorno y decir yo puedo A, yo puedo B y yo puedo C. Y entonces viene gente de Apapátaro o de Chinches Bravas, Cucuchán, y me pregunta, oye, güey, entonces yo qué tengo que hacer. No tengo media idea, cabrón, de verdad, así de todo corazón te lo digo. No sé cómo sea la gente en Chinches Bravas, no sé cómo sea el clima en Cucuchán. Entonces, qué irresponsable sería de mi parte decir, a ver, no, lo que tenemos que hacer todos es A, y aquí les traigo este manual. No, pues no seas cabrón. A mí me parece que esa apatía la podemos vencer a partir de explicarle a las personas de qué manera se pueden enganchar con su entorno. El apático se acerca mucho al imbécil, no está atendiendo la realidad, al menos no en forma suficiente, por eso está apático. Quien entiende, quien es capaz de engancharse con su entorno, no es apático. Podrá tener mejor o peor rendimiento, o podrá ponerse muy creativo y zurrarla en grande, eso es otra cosa. Pero apático no va a ser. Quizás se me ocurre a mí que impulsar la noción de lo local, voltear los ojos del individuo a su entorno más próximo,
sea una buena forma de engancharlo en estos procesos y de vencer esa apatía. Reitero, es lo que se me ocurre a mí, es lo que yo descubrí en mí. El día que empecé a hablar ya en positivo y a decir, bueno, esto realmente cómo podría suceder, que no sea este cagadero, me descubrí pensando en mi ciudad, en mi esposa, en mis padres, en mis sobrinos, en mi hermano, en mi suegra, que también la adoro, en mis grandes amigos, en mi gente muy querida, en las calles que recorro todos los días, temprano, antes de que salga el sol, en la gente con la que me encuentro, en mis clientes, en mis proveedores, en mis vecinos. Ahí es donde podemos encontrar, sociedad, ese ganchito para salir de la apatía, en lo próximo, en lo querido. No necesitamos héroes. Yo no quiero Juanes Escutias. Yo no quiero un cabrón que diga, no mames, estoy listo para ofrendarme por México desde Tijuana hasta Mérida. No mames, no me des hueva. Gracias. El que venga a contarte esa historia o es estúpido o cree que tú eres estúpido. Nada más podemos. El individuo solo puede operar en lo local. A partir de ahí se hacen construcciones sociales que pasan a una provincia, a un estado, y después de ese estado, de ese estadio, de ese nivel, hay otra construcción mucho más compleja y abstracta que es la nación. Y ahí suceden otras cosas, pero no suceden como individuos. No existimos en la dimensión de individuos. Esas son otras construcciones. Entonces, si volteamos hacia lo local, sociedad, gente que nos hace el favor de escucharnos, creo que podemos ir venciendo esa apatía y además vamos a tener una retribución maravillosa, que es la de ver que efectivamente podemos incidir. El presidente municipal, el delegado, el diputado local, el encargado de X, Y o Z dependencia, el candidato que es tu vecino, que lo conoces del club, que lo conoces de la carrera, que lo conoces de la maldita carnicería donde coinciden. Es ahí donde podemos incidir. Si alguien viene y me pregunta, oye, güey, ¿a ti cómo se te ocurre que pudiéramos vencer esa apatía? A mí se me ocurre haciendo que los ojos del individuo miren lo próximo. Ahí hay suficiente valor y suficiente amor como para hacer todo lo necesario, sociedad. No, mira, primero de la segunda vuelta, a mí me parece una gran herramienta para sociedades cívicamente más evolucionadas que la mexicana. El mexicano sufre un gravísimo caso de menospeorismo electoral. El cruzaboletismo que empezamos a practicar en 2006, nada más para que no ganara López, sí era un objetivo muy, muy noble, pero nos atoramos en ese cruzaboletismo y a fuerza de ejercerlo cada 6 años o cada 3 años con total entusiasmo, ya devino en menospeorismo. El mexicano al momento de ejercer su voto ya trae un chip pernicioso de siempre buscar al menos peor. En ese sentido, la segunda vuelta va a perfeccionar el menospeorismo y no vamos a salir de ahí jamás. La segunda vuelta está muy bien, creo yo, para sociedades que participan en forma continua en la democracia, que no se limitan a la elección, porque hacen un montón de trabajo cívico previo, generan un capital cívico importante mucho antes de la elección, de tal suerte que una segunda vuelta, pues nada más es una forma de garantizar que no les vaya a dar un diablazo, un cabrón muy pernicioso, pero ya están, el trabajo previo hace que la herramienta valga mucho más. En México, que estamos tan acostumbrados a andar buscando entre la mierda un pedacito que huela menos peor, me parece que la segunda vuelta nos lo va a poner aún más fácil. Y eso no está bien. Han mencionado los dos participantes previos, Francisco y, perdón, se me ha chispado el nombre del anterior, a Lili Telles. Efectivamente, hay gente que la considera. Una segunda vuelta nos podría poner a elegir entre Lili Telles y López. Ahí qué chingados eliges. Es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué significa elegir? Para otro space me va a dar muchísimo gusto poder extenderme en el tema de lo que realmente es el voto en México. El voto en México no elige,
El voto en México valida la elección de otros. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, la segunda vuelta a mí no me gusta. Revocación de mandato, me gusta mucho menos. La revocación de mandato, tal y como está México en este momento, no es más que un vehículo propagandístico para el régimen. La revocación de mandato no hay forma de que salga bien en México en mucho tiempo, mucho menos en este momento. No tenemos leyes secundarias. Eso se puede arreglar en un extraordinario o en una mayoriteada de Morena. Aún así hay que tomarlo en cuenta. No tenemos leyes sólidas que normen ese derecho constitucional a la revocación de mandato. Peor aún, nuestro sistema todavía es presidencialista. Una revocación de mandato, si sale bien, y lo estoy entrecomillando, en este momento esto es que perdiera López, nos va a arrojar a un caos entre grupos. Va a ser una guerra política en superlibre, donde los ciudadanos de a pie vamos a hacer el pasto y vamos a sufrir cuando los elefantes encima de nosotros empiecen a pelear. Y ese es el escenario donde la revocación nos sale bien. El escenario donde la revocación nos sale mal, que es el escenario donde hay una gran participación, ojo con eso, una gran participación cívica, y aunque sea por poco margen, gana la opción de que López se quede, le va a abrir la puerta al discurso político entre grupos, ojo, aquí no jugamos usted y yo, al discurso político entre grupos para echarse con López otro periodo, como chingados no. ¿Qué debemos de hacer los ciudadanos inteligentes con la revocación de mandato? Ignorarla, no participar en ella, pero no solo eso, ignorarla en la discusión pública. Los que manejan a López son capaces de sacar réditos única y exclusivamente del ruido generado en torno a la revocación de mandato. Con eso ellos ya ganan. Su planteamiento es tan burdo, tan primario, que nada más con el puro ruido ya están sacando réditos. Ya no se diga con una participación amplia. Aun cuando haya una participación amplia y gane el no, que López se vaya a su casa, ellos lo van a utilizar como elemento discursivo. Hubo fraude. Los de la mafia del poder le tienen miedo a López, por eso movilizaron a su gente y el INE se amafió con ellos y ganó el no. ¿Me explico? Y cada voto depositado o cada opinión emitida en la revocación de mandato robustece la teoría de la conspiración que quiera mandarlo. Y el peor escenario es que haya una gran participación y que gane el sí, que López siga. Entonces, nada en la revocación de mandato va a salir bien, sociedad. En este momento, tal y como están dadas las condiciones, nada puede salir bien para los mexicanos de a pie a partir de la revocación de mandato. ¿Qué creo yo que nos serviría como conjunto social? Ignorarla. ¿Qué pretendo hacer yo? Ignorarla totalmente. Lo hice con la otra consulta pendeja de López y lo voy a hacer con esta. López, para empezar, se tiene que quedar a levantar el mierdero que está dejando. Ni siquiera la opción de que él efectivamente se vaya, de que podamos retirarlo en forma más o menos ordenada gracias a una revocación de mandato, ni siquiera ese escenario ideal me parece útil. López se tiene que quedar hasta el último día de su mandato y hacerse responsable de este cagadero. Lo tiene que limpiar con las manos. Si no, la noción del obradorismo se nos va a quedar vagando ahí en Palacio Nacional y en las calles y en la tortillería y por supuesto en las redes sociales y lo vamos a ver cómo se reedita cada 6 años, igual que el peronismo en Argentina. El obradorismo se puede convertir en un peronismo de similares. Y en el momento en que eso suceda, mexicanos, habremos fracasado rotundamente, sociedad. Con todo gusto, Juan. Lo dijiste muy bien casi al inicio. Se trata de hablar de temas, no de colores, no de membretes y no de figuras. Esos temas son ya para la campaña y ni siquiera al inicio de la campaña. Esos son hacia el final de la campaña.
¿Cómo mover a esa gran masa? Los que ya están en contra de López, pues sí van a dejar de votar por eso, nunca van a votar por él. Ya que voten por otra opción, eso ya también me queda la duda. Lo vimos hace unos meses en la elección de este año. Mucha gente ya no votó por López, pero sorpresa, sorpresa, no fue a votar por nadie más. Entonces, sí, ya están dados los grupos. López, como cualquier caudillo, tiene un grupo de simpatizantes inelástico. No se achica, pero tampoco crece. Entonces, en la medida que tú te acojas a otras figuras caudillistas, como puede ser Calderón, que es un caudillo medio disimilares, pero ahí está, o Anaya, que es una parodia o se quiere convertir en una suerte ahí de caudillo contrahecho, van a tener el mismo fenómeno. Quienes ya están con ellos ya están ahí y nunca lo van a dejar, pero no van a concitar una maldita voluntad más. No va a crecer. ¿Cómo invitar, cómo provocar a la gente que no está casada con ninguna de esas opciones? Hablando de temas. Dicen que las crisis son oportunidades y yo lo creo. Yo me formé en ese discurso. Tenemos una grave crisis en salud, tenemos una grave crisis económica y tenemos una grave crisis en seguridad. De esos tres grandes temas que cualquier mexicano entiende, por lo menos uno, no digamos los tres, pero por lo menos uno lo entiende, el de la salud y el de la economía me parecen más seguros para empezar a enganchar a las personas. El de seguridad no, porque ya hay un discurso muy manoseado, muy chuequito que habla de la guerra de Calderón y la guerra de Peña y la guerra de López, entonces nada más tenemos ahí un aventadero de mierda al ventilador que no sirve de mucho. Pero el de la salud sí está muy claro dónde tenemos al pendejo responsable. El del empleo, por supuesto que también, la economía está claro la forma en que la ha madreado este gobierno sin piedad. Entonces, si empezamos a hablar de esos temas que son muy amplios, muy aterrizables, muy comprensibles, muy asequibles, yo creo que podemos ir moviendo a la gente en ese sentido. Hay que provocar, lo dije al inicio de este space, para revocar y después convocar. ¿Con qué puedes provocar? Pues con esos dos temas. También en algún momento del space dije que necesitamos un espacio amplio, planito, blanco, limpio, donde nos podamos empezar a intercambiar ideas. Bueno, las ideas que mejor caben en esa mesa blanca, bonita, que podemos disponer los mexicanos para ponernos de acuerdo, pues son la salud y es el empleo. Son cosas que nos están tocando muy cerca a muchos, en forma terriblemente profunda. Entonces, queremos un disparador para convocar a esas personas que todavía no tienen muy claro un enfoque político electoral. Hablemos de salud y hablemos de economía. Hablemos de lo que se ha hecho. Obviamente el reto es ponerlo en términos muy sencillos. Si nos aventamos 1000 gráficas y números y todo, pues a Juanito Pueblo lo vamos a perder a los 30 segundos. Lo tenemos que hacer muy digerible. Esa demolición es por diseño, esa demolición no es casual, no es por torpeza, no es porque la señora simplemente tenga aires de trascendencia y quiera posar, que sí las tiene y sí quiere posar, pero no es nada más por eso. La demolición de los símbolos patrios de identidad de este país que se está realizando desde Palacio Nacional, donde la pésima musa Featriz es el enlace con el grupo bolivariano que controla López, tiene como finalidad extraviarnos como sociedad. Los grupos sociales tan grandes como somos categorizados en nacionalidades, los mexicanos somos un grupo de individuos tan grande que necesitamos referencias igualmente grandes para poder avanzar sin perdernos. Un grupo grande que no tiene referencias grandes termina dividiéndose, termina extraviándose y termina pidiendo a gritos que alguien lo rescate. ¿Quién? Quien sea. Lo que importa es que lo rescaten. Eso es lo que nos quieren hacer con esa demolición de los símbolos. Por eso, la noche del grito, la bandera en el balcón presidencial estaba partida en tres, no estaban unidos los colores. Por eso se habla de la cuarta transformación, pervirtiendo una historia que tiene muchos asegúnes, pero vaya, tiene la dignidad de cierta autenticidad. Por eso López se aventó la puntada de pedir un viva
para la honestidad y para el amor al prójimo, porque quiere llenar el discurso político históricamente laico de un afán religioso, de un afán moral. No hay cosa más abstracta que la moral, porque es súper personal, es personalísima la moral. Si tú mezclas moral en un discurso político, estás listo para tener tantas facciones como individuos tengas en tu país. Eso es lo que están intentando, Axel, eso es lo que están buscando y me temo que lo están consiguiendo. Al mismo tiempo que lo nacional se está derrumbando en México, al mismo tiempo que la institución presidencial la han dejado en ruinas, están yendo sobre la bandera, están yendo sobre la historia, están yendo sobre el símbolo. El símbolo de México actualmente desde el gobierno federal ya no es el águila, ya es la serpiente. Y allá hay simbolismos bien importantes. El escudo de México es el orgullo devorando a la inteligencia, el águila devorando a la serpiente. Y está sobre una planta que está pues con fruto. Entonces ahí hay un montón de simbolismos que no tienes que mover, que no los puedes tocar porque el país se te desbarata. Y estos hijos de perra los están demoliendo. Entonces, opino que no se debería de hacer, que no deberíamos de permitirlo, opino que es por diseño y en la medida de lo posible tenemos que remar en contra de eso, señor. Gracias a ustedes, sociedad, a ti, Mac, a todas las personas que nos hicieron favor de participar de viva voz en este space. A mí me gustan mucho estos ejercicios. El tiempo apremia y uno no dispone de todo el tiempo que quisiera, pero vaya, siempre voy a estar dispuesto a que si me avisas con algunos días de antelación, buscar el momento y buscar la oportunidad. Gracias por escucharme. A toda la gente, esto lo hago en todos los ambientes en donde me invitan a participar, los invito a que este diagnóstico que puede sonar muy duro, no los desmoralice o no los desmovilice. Yo lo que busco es retarlos, lo que busco es justamente activarlos. Decir que los quiero inspirar ya es avaricia, entonces no. Yo nada más lo que quiero es incomodarlos en forma sana. Tenemos un país enorme, tenemos que vivirlo desde nuestras localías. Precisamente ese es el valor de un país, es una suma de localías. Y una localía es una suma de las personas que viven en ella. No renuncien a su bienestar, no se acostumbren a las carencias, no justifiquen en el azul lo que critican en el guinda, ni viceversa. Sean honestos, sean valientes y vamos a estar muy, pero muy bien. Si no ahora, en algún tiempo más adelante. Gracias, sociedad. Descansen, que tengan una estupenda noche.